Ello recuerda la figura de Hipólito Yrigoyen porque se conmemora el nacimiento y el fallecimiento. El fallecimiento el día 3 de julio de 1933. Usualmente hacíamos actos en la Recoleta, algunas veces en el monumento, en el pequeño monumento de la avenida Córdoba. Y el 12 de julio, que es el aniversario del natalicio, tratamos siempre de realizar actividades que tengan que ver con lo académico, con lo cultural. Y este año nos había parecido interesante y atractivo para plantear un pequeño panel recorrido por lo que fue la trayectoria de Yrigoyen en la ciudad de Buenos Aires. Yrigoyen es nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero eminentemente es un hombre de la provincia de Buenos Aires. Él desarrolla su actividad económica, fundamentalmente su actividad política, en la provincia de Buenos Aires. Pero él es nacido en el año 1852, poco después de la caída de Rosas. Como todos sabemos, hay un extenso periodo entre la caída de Rosas y la efectiva federalización de la ciudad de Buenos Aires en que esta ciudad era capital de la provincia. Con lo cual, en esos años, Yrigoyen desarrolla su actividad personal, profesional y los inicios de su actividad política en esta ciudad, aunque después él se desarrolla como hombre político, como líder en la provincia de Buenos Aires. Y nos parecía entonces, dado que lo que queríamos plantear era un recorrido imaginario por algunos barrios de la ciudad, de la mano de don Hipólito, desde que nace hasta que muere, convocarlo al querido amigo Horacio Spineto, palabra más que autorizada en la materia, como historiador, como miembro del Instituto Yrigoyeniano, a que hagamos juntos esta recorrida, que por suerte hoy tenemos tecnología como para compartir algunas imágenes que van a ser más amena la charla. Lo digo así porque me gusta que sea una charla y que podamos interactuar todos, pero que necesariamente creo que tenemos que plantear una introducción que va a estar a cargo nada menos que de Horacio, como historiador que es de la ciudad. Muy bien. No, muy breve la introducción para ir después de lleno al tema. Un tema que a mí siempre me ha entusiasmado de manera muy especial, como ustedes saben, es el tema de la ciudad de Buenos Aires, los temas urbanos, y bueno, y obviamente si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, es imposible no hablar y no tener presente esas... Perdona, van a estar mejor de este lado. No, ahí no, porque están los cables, todo acá al lado de Martín. Ahí van a ver la pantalla mejor. Adelante un poquito, Ahí está. Lucy, no vas a ver nada. Y esa era una silla que quedó de frente a propósito, para que no se siente nadie. Yo decía que si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, es especialmente interesante hablar de esas pequeñas células, que no tan pequeñas, que la conforman, que son los barrios. Los barrios son instituciones muy particulares, que a veces son mucho más independientes uno respecto del otro de lo que se supone o lo que uno piensa. Muchas veces las juntas de estudios históricos de los barrios, instituciones con las cuales nosotros en nuestra tarea oficial trabajamos permanentemente, a veces nos sorprenden porque pareciera que el mundo de la ciudad de Buenos Aires está limitado por los límites de su barrio. Entonces es realmente apasionante el estudio de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pero ese sería motivo para otra charla. Lo que hoy vamos a ver acá un poco es en los barrios en que anduvo don Hipólito. ¿Quién le hubiera dicho a don Hipólito que cuando caminaba por, como lo habrá hecho tantas veces, por el barrio de Montserrat, por la calle Victoria, estaba caminando por la calle que iba a recordar, ¿no? Notable, a partir del año 46, ustedes saben que Victoria pasó a ser Hipólito Yrigoyen. Pero bueno, los barrios porteños, como algunas veces me habrán escuchado decir, tienen
nombres, origen absolutamente diferente. Algunos ya, los más antiguos, están relacionados con los nombres de las parroquias. San Telmo, Montserrat, San Nicolás. Y bueno, y nuestro personaje de hoy, precisamente, era caudillo de uno de esos barrios con nombres más antiguos, el de Valvanera. Hay otros barrios que deben su nombre al nombre de los propietarios de esas tierras o de los primeros habitantes. Es el barrio de Palermo, había un señor de apellido Palermo que habitó allá por el 1600 y pico las tierras que hoy llamaríamos los bosques o los jardines de Palermo. El barrio de la Paternal, que se llama así porque los propietarios de los terrenos de esa zona era una compañía de seguros, la Paternal, o Villa Soldati, por el señor Soldati. Después están los barrios que tienen nombres debido a situaciones o a personajes históricos. Urquiza, Belgrano, Villa General Mitre, Vélez Arfield y Constitución, debido a la Constitución de 1853. Y por ahí anduvo también el personaje a quien se va a referir, nada menos que Hipólito Yrigoyen, que no se va a referir enseguida Diego. Y por último, para mí, están los barrios que tienen los nombres más bonitos, más bellos, que son aquellos barrios cuyo nombre recuerda a algo específico de esa zona. Por ejemplo, el glorioso barrio de La Boca del Riachuelo. ¿Qué está diciendo? Donde desemboca el riachuelo, ahí en el Río de la Plata, esa es la boca del riachuelo. El barrio del Caballito, que con su famosa pulpería y esa veleta que tenía con silueta de caballito, hacía que todos aquellos que seguían el camino real hacia Luján decían paramos a tomar algo en la costa del Caballito, después quedó paramos a tomar algo en lo del Caballito y finalmente, bueno, el barrio se transformó en el barrio del Caballito. Villa del Parque. ¿Por qué? Por el Parque de la Agronomía, por esa gran extensión enorme donde funcionan las facultades de agronomía y veterinaria, que afortunadamente la Universidad de Buenos Aires decidió siempre que pueda ser utilizado públicamente. No es necesario ir a la facultad para poder hacer uso de esas instalaciones, de esos parques. Y bueno, yo luego un sábado, un domingo va a ver que es un verdadero pulmón. O sea, lo que hizo el parque es por ese parque de la agronomía. Si bien después hay un veterinario, puede ser más o menos. Más o menos, en todos lugares no te podés. Pero como alumno me han corrido alguna vez de la facultad. El barrio que le dio nombre a Villa del Parque, después se independiza y es barrio Agronomía directamente. Y bueno, y el barrio, el otro, que tiene que ver también con ese caudillo que fue Hipólito Yrigoyen, es el barrio de Barracas. Barrio que, como todos sabemos, debe sus nombres a esas construcciones precarias de cuero, de lana, que precisamente eran para albergar en primera instancia mercadería que llegaba vía fluvial en general, y después las barracas ya fueron transformándose y generando depósitos muy importantes. Bueno, todo eso hizo que el barrio se lo conociera como debía ser, con el nombre de Barracas. Esto lo de Barracas al sur, al norte, ya es otra cosa. Cuando hablamos de Barracas, para el taco nosotros seríamos Barracas al norte. Barracas al sur, como todos saben, es Avellaneda. Y bueno, o sea que don Hipólito se movió en un barrio con nombre de los más antiguos, Valvanera. Se movió por todo, pero básicamente por el barrio de Constitución, por nombre histórico, y también por aquel que tenía para mí uno de los nombres más bellos, como es el de Barracas. También cabría decir que él alguna vez se fue, otra vez se mandaba. También anduvo por el barrio de San Nicolás, es decir, el centro propiamente dicho. ¿Por qué por el barrio de San Nicolás? Entre muchas otras cosas. La certeza que yo puedo dar es porque era un hombre un poco goloso. Entonces le encantaban las palmeritas del ideal. Entonces, o iba él, así medio secreto,
directamente o las mandaba a comprar. Así que bueno, como todo personaje de Buenos Aires, resulta, como todo personaje histórico, a mí y a Diego también nos resulta particularmente interesante hacer una especie de seguimiento y ver, porque lo hace mucho más, me parece que lo aproxima mucho más a nosotros, saber por dónde anduvo ese hombre e imaginarlo circulando por lugares donde uno circula también a diario. Obviamente que con los cambios que han sufrido algunas cosas, pero bueno, más o menos están. Como algunas fotos que aparecen viéndolo, ya no acá, pero por la Rambla de Mar del Plata, y ves que es la vieja Rambla, la Rambla francesa. Tenemos ahí unas fotos en exhibición. Claro, y todas esas cosas que hacen que el personaje se lo haga mucho más humano sabiendo por dónde anduvo, recordando esa casa de la calle Constitución. Y bueno, y ahora Diego, yo quisiera que vos se largaras con lo tuyo, yo después metería algunas cositas. ¿Cómo no? Hagamos con Bueno, la esencia de esto. Cuando Spinetta estaba trabajando en la Dirección de Patrimonio Instituto Histórico del Gobierno de la Ciudad, Salí hace media hora, todavía creo que estoy. estaba trabajando en un proyecto que está focalizado en la historia del barrio de Barracas. Le propongo la idea de incorporar algo vinculado al paso de Irigoyen por Barracas. Y me dice, bueno, escribilo. Entonces lo preparo. Le gustó la historia, por esto que decíamos recién, porque se trata de cuestiones que humanizan a los personajes. Próceres o no, figuras que ya pasaron al panteón nacional y donde prácticamente a veces tratamos de que las banderías no nos dividan, sino que nos junten, pero al mismo tiempo, al conocer la esencia del personaje, a veces llegamos a comprender razones de fondo de decisiones políticas, de lo que es más polémico, porque a veces las decisiones uno las analiza en perspectiva desde el hoy, en la circunstancia uno tiene que ponerse en ese momento, pero si evaluamos el personaje, sus razones, sus circunstancias, vamos a encontrar elementos que nos van a ayudar a comprenderlo. A lo mejor no lo vamos a justificar, pero lo vamos a comprender. Y esta charla también lo que buscaba era eso, encontrar el Irigoyen humano, ese Irigoyen que el primer biógrafo, tal vez el más grande, nosotros lo conocimos a Irigoyen primero a través de Félix Luna, un amigo, maestro nuestro, pero sabemos que su primer biógrafo es un contemporáneo de Irigoyen, que era Manuel Gálvez, y lo define el hombre del misterio. Biografía que es del año 1939, 6 años después, apenas 6 años después que fallece Irigoyen. Con lo cual él también tiene la honestidad intelectual cuando la escribe de decir que él, que no fue partidario de Irigoyen, la escribe desprovisto y trata de ser lo más ecuánime e imparcial posible. Y se nutre de fuentes y hace consultas para tratar de comprender al personaje, él que nunca fue irigoyenista. Sí, Alcides. Es de la editorial Thor. Editorial Thor, sí señor. Bueno, hay un ejemplar por ahí en exposición. Sí señor. Él lo llama el hombre del misterio. Yo creo que Irigoyen lo rodea un misterio que tiene que ver con el personaje y con su forma de ser. Él tiene una actitud reservada durante toda su vida. Es muy cuidadoso de su intimidad. Y eso también le dio un halo misterioso. Y él además lo aprovechaba, porque como líder político él supo urdir el secreto, supo urdir la trama de la conspiración desde ese halo, ese aura de hombre misterioso. Él lo aprovechó. Y a diferencia de otros líderes políticos del siglo, no era hombre de hablar ante la justicia. Era un hombre que no tenía la actitud, digamos, luego conocida o calificada de demagógica. Era un hombre que trabajaba el encuentro personal, el boca a boca. Yo tuve la suerte de conocer y ser muy amigo de Richard Porredón, que fue el hijo de Honorio, el canciller de Irigoyen de la Primera Guerra Mundial, que contaba que cuando regresa Honorio a Buenos Aires, luego de la conferencia de Ginebra, al finalizar la constitución de la Sociedad de las Naciones, de la que la Argentina se retira, él me dice, ¿vos sabés que era mentira eso que Irigoyen no hablaba ante multitudes?
Me dice, porque se cuidaba mucho, pero nos fuimos a esperar, él estuvo en casa esperando a papá. Y ellos vivían en la calle Juncal, antes que existiera la 9 de julio, Juncal entre Cerrito y Carlos Pellegrini. Dice, allí lo recibió él a mi papá cuando llegó del barco. Y cuando la multitud se congrega frente a lo que sería un balcón como este, en la vereda, había cortado la calle, había como una plaza adelante, lo reciben y habla Honorio Corredor, pero también habla Hipólito Yrigoyen. Dice, y yo, sé que tenía 10 años, me acuerdo porque yo era un chiquilín, me escabullí, me metí por el balcón, dice, y don Hipólito hizo un discurso improvisado, algo que tampoco era él, era un hombre de conversación. Pero bueno, eso es para ilustrar un poquito la personaje, como decíamos. Yo les decía que Yrigoyen nació en 1852 y nació en Valvanera, como determinó muy bien acá Horacio, que es uno de los barrios tradicionales y cuyo nombre deriva de la iglesia Nuestra Señora de Valvanera, que está acá muy cerquita, en la calle Bartolomé Mitre y Ascuénaga. Él era hijo de Martín Yrigoyen Dodagaray, un vasco francés carrero, casado con Marcelina Alén, hija de Leandro Antonio Alén, que era de las huestes de Ciriaco Cuitiño, de los rosistas de la Mazorca, que es ajusticiado a la caída de Rosas, Cuitiño y Alén, y son colgados públicamente en la Plaza de la Concepción. Eso lo marca un poco al hijo varón de Leandro Antonio Alén, su hijo Leandro Alén, que se cambia el apellido y se pone la M, y la N supuestamente él la pone entre medio. Por eso a veces hay errores en algunos diccionarios biográficos que dicen Leandro Nicéforo Alén, y también hay otro que dice Leandro Natalio Alén. Y cuando le preguntaban a Alén qué era la N, decía nada. Porque él se saca la N por el estigma de la infancia de haber visto a sus padres colgados. Pone una N. Y con ese apellido perdura luego. Él después tiene un hijo, que se llama igual que él, bueno. Pero claro, es que cuando le preguntaban la N si era inicial de algo, él dice de nada. O sea, N de nada. En esa familia, la hermana de Alén, Marcelina, es la que se casa con el vasco Martín Yrigoyen. Sí. Quería hacer una pregunta, porque esto de la bibliografía está contradictorio, ¿no? Porque siempre se acusaba a don Leandro Alén de ser el hijo del mazorquero. Sin embargo, en mucha bibliografía dice que Leandro Antonio no pertenecía a la Mazorca, sino a la Sociedad Nacional Sociedad Popular Restauradora, que era una organización política, más de élite. Pero en realidad también eso dicen que hasta Yrigoyen era hijo natural de Rosas. ¿Cómo le endilgaban cualquier tipo de...? En algún momento hubo una... Chepaborda lo pone en su libro. Como una... No, y también lo menciona como una tradición oral Manuel Gálvez. Echepareborda, que fue miembro de este instituto en sus primeros años. El matrimonio de Yrigoyen con Marcelina Alén tiene, además de Hipólito, tiene dos hijos varones más que son Roque y Martín, y Amalia y Marcelina. Me voy a mover porque quiero hacerles ver algunas fotos. ¿Sí? Me voy a acercar para hacer algunas fotos porque para ubicar un poquito. No. Esta foto, ¿por qué la pongo? Es una foto muy interesante. Es el Río de la Plata. Ahí se puede apreciar algo de lo que se acusaba Yrigoyen. ¿Cómo le va, señora? Cuando se decía los orilleros, ¿no? Fíjense hasta dónde llegaba la línea de construcción, hasta dónde llegaba el agua, hasta la línea de construcción. Si ustedes aprecian aquí, se ven algunos carros, ¿no? Y también en otras fotografías de la misma época, esto es 1860, o sea, 8 años después del nacimiento de Yrigoyen. Esta era la ciudad en la que nace Hipólito Yrigoyen. Esta era la ciudad de Buenos Aires entonces. Acá muy cerquita llegaban los barcos y los carreros, que era el oficio del padre, entraban a donde le permitía el calado de los barcos para trasladar a los pasajeros y llevarlos hasta el muelle. Entonces por eso es la idea de... ¿Se vio, no? ¿La foto? Sí. Esa parroquia tiene que ser en el ideal
Esto tiene que ser, estamos prácticamente en el centro. No, estamos prácticamente en... claro, acá está. Delante hay una torre como de una iglesia. Acá. No, esta no es una torre de iglesia. La torre de iglesia es esta. Esto es como de un mirador. Es un mirador. Ahí está ya una ubicación más cercana al sector del hotel de inmigrantes del puerto de Buenos Aires. Ahí se ven los carreros.